Vamos a hablar, la anterior semana habíamos hablado de lo que es las infecciones de vía aérea superior, ya principalmente hasta dónde era considerada vía aérea superior, hasta el nivel faringeo, ya laringe para abajo es todo considerado vía aérea inferior, ya. ¿Hay infecciones que afectan a la vía inferior? Claro que sí. Dentro de las competencias, bueno, ya lo pueden ver. ¿Cuáles son las infecciones de vía faríngea, de vía aérea inferior? Las que comprometen desde la laringe, tráquea hasta abajo, ya hasta llegar a nivel del alveolo y parénquima pulmonar. ¿Cuáles son esas infecciones más prominentes? Ahí está la inflamación de las traqueitis, las bronquiolitis, las neumonías, ya que son las infecciones más características que puede presentarse en la vía aérea inferior, ¿ya? La infección más común de entre todas ellas es la neumonía, ¿ya? ¿Qué es neumonía? ¿Cuál es un concepto de neumonía? Es una inflamación del parénquima pulmonar, o sea, todo el pulmón o una zona de pulmón se me inflama, pero es de causa infecciosa. Eso es lo que lo diferencia, ya, porque puede haber inflamación del pulmón por otras causas no infecciosas. La neumonía se habla cuando hay hay inflamación de causa infecciosa y es netamente de carácter agudo. Ya creo que en la guía hay neumonía crónica. Sí, bueno, para la guía sí, pero más adelante lo aprenden que realmente es agudo. Ya toda la neumonía se considera aguda, todo el proceso de neumonía. Las infecciones del tracto respiratorio inferior son bastante frecuentes en nuestro medio ambiente y hay dos sitios de origen o lugares de adquisición muy comunes. O en la calle o en el ambiente, en el colegio, en mi trabajo, no sé, en el parquecito, o cuando yo estoy internado en un hospital, ¿ya? A los que se adquieren de afuera se les conoce como infecciones adquiridas en el ambiente comunitario, donde ustedes viven, ¿ya? En el colegio, no sé, el supermercado, cualquier contacto con ese ambiente externo y se llegan a enfermar, es una infección de origen comunitario. Pero ¿qué pasa si ustedes estaban internados por el apéndice? ¿No? Les internaban por el apéndice, los tienen una semana en el hospital y posteriormente a su internación empiezan a tener un cuadro de infección respiratoria. Entonces ese ya no es de origen extracomunitario, ya no es de la comunidad, es algo que ocurrió dentro del hospital, ¿sí? Entonces vamos a hablar de origen extracomunitario y de origen intrahospitalario, ¿ya? Hay una clasificación en su guía de las neumonías, ¿no? Neumonía según la etiología, neumonía según el origen, neumonía según el tipo o el cuadro clínico y según la duración, ¿ya? El agente etiológico es sencillo. ¿Quién me produce la infección? ¿Una bacteria, un virus, un hongo? ¿Ya? Las infecciones, las neumonías, lo voy a escribir. Neumonía de etiológica, ¿ya? Puede ser que me infecte una bacteria, puede ser que me infecte un virus o puede ser que me infecte un hongo, ya, independientemente. Yo estoy en la obligación de saber cuáles son los agentes principales productores de neumonía. ¿De las bacterias cuáles? Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae, el S pneumoniae. Hoy día por favor, hoy día escriban bien el nombre de las bacterias, ¿ya? No vayan a escribirlo mal. ¿Qué otro agente etiológico? También puede ser producido por el aureus. El aureus puede producir neumonías. ¿Qué otro agente etiológico? Puede ser producido por el género de las Klebsieras, puede ser producido por el género... ¿Perdón? ¿Neisseria? No, la Neisseria Faringitis, ¿no? puede ser de los micoplasmas, Sí. ¿ya? Puede ser el género de las legionelas. Fíjense que todas estas son bacterias. Son bacterias productoras de neumonía. En virus también hay varios, ¿ya? Pero el más destacable es el virus de la influenza. El virus del COVID también se ha visto que tenía la relación con producción de neumonías, pero de causa viral. Y en los hongos también tenemos a los aspergillus, a las cándidas, al Mycoplasma capsulatum, a las mucormicosis. O sea, es decir, etiología variada, ¿ya? La causa de una neumonía puede ser etiología variada, puede ser una bacteria, un hongo, un parásito. Las más comunes siempre son las bacterianas, las virales, ¿ya? Y después las bacterianas. Según el lugar de adquisición, de dónde lo adquirimos, eso es su guía, ¿ya? Del ambiente externo, comunitario o del hospital intrahospitalario. Según el cuadro clínico que este produce, ¿ya? El cuadro clínico puede ser específico o puede ser inespecífico, como dice su guía, típico o atípico, ¿ya? Esto lo vamos a saltar porque está desactualizado mi tablita, ¿ya? Pero entonces vamos a hablar principalmente, o la clasificación que más se maneja cuando se habla de neumonías es según el lugar de adquisición.
en la comunidad o en el hospital. Entonces ahí es que asociamos el primer término, neumonías adquiridas en la comunidad, ya es decir, afuera, cuando ustedes vienen de afuera al hospital porque se enfermaron de neumonía y refieren los síntomas. Esto es algo muy importante. Fíjense que en los microorganismos más frecuentes productores de neumonía, eso también tienen que saberlo. Tienen que saber quiénes producen neumonía, pero también tienen que saber quiénes producen neumonía afuera, cuáles son los más comunes. En el ámbito comunitario, el más común es el Pneumoniae. Ya fíjense que 60% de los casos de neumonía, no es necesario saberse el porcentaje tal cual, pero es necesario saberse la relación, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, el más común. El Mycoplasma pneumoniae, común. El Haemophilus influenzae, común. Y de ahí vamos bajando hasta llegar a etiologías menos probables, ¿no? Por ejemplo, el Aureus, que también sabemos que produce neumonías, generalmente no lo hace, o es muy raro que haya una neumonía por Aureus. ¿Por qué creen? No tanto por eso, sino que el Aureus, ¿dónde principalmente radica? A nivel cutáneo, ¿ya? En cambio, el Streptococcus pneumoniae tiene facilidad de llegar al pulmón si quiere, ¿ya? Porque es más que todo aéreo. En cambio, el Aureus, es más que todo cutáneo. Entonces, que de la zona cutánea llegue hasta adentro, cuesta, ¿ya? Generalmente va a ser en pacientes, por ejemplo, que... No vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero una etiología específica de pacientes que tienen mayor riesgo. Ahora, neumonías típicas y neumonías atípicas, según el cuadro clínico, o específicas o inespecíficas, según el cuadro que produce. ¿Cuál es la triada de la neumonía? Sencilla. Tos, fiebre y expectoración. Tos con expectoración, fiebre y dolor pleurítico, ¿ya? O punta de costado. Llámenle mejor pleurítico, es más común que lo lean así. Eso es una neumonía típica. Un paciente que viene, doctor, tengo tos de hace 3 días, estoy botando flemas verdes y me duele al inspirar acá como si estuvieran clavándome un cuchillo. Cuadro típico de neumonía, sospechamos una neumonía, pero es típica porque se presenta de esa forma. Los agentes típicos son comunes, el Pneumoniae, el Influenzae, el Aureus, ya, pero más que todo en ancianos, fíjense, las Klebsiellas, los Aspergillus. Pero cuando se trata de neumonías atípicas, el cuadro clínico cambia. Y aquí quiero que se abran un poco la mente porque no hay una sintomatología específica para atípico. En las tablitas les puede decir que viene sin dolor en punta de costado, que no tiene expectoración. Sí y no, ya es atípico, por eso se llama, no se presenta como lo queríamos que se presente la neumonía. En cuestiones de agentes atípicos, fíjense que van a estar más que todo los micoplasmas, las clamidias, las legionelas y las infecciones de tipo viral, ¿ya? Las neumonías virales y todos estos que son sin pared celular o las legionelas van a comportarse de esa forma cuando llegan a infectar el parénquima del paciente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferenciación, entre muchas comillas, por favor, entre una neumonía típica y una atípica? La neumonía típica se presenta con la triada, sí, siempre con la triada. Tos con expectoración tipo verdosa, una fiebre alta, más de 38 grados, y un dolor en punta de costado. Ese dolor en punta de costado es cuando ustedes meten aire hasta a profundidad y sienten como si estuviera desgarrando acá en este sector. Ese es el dolor en punta de costado, ¿ya? Tal vez no lo sintieron porque no les dio neumonía, ¿no? Pero los pacientes que sí llegaron a tener ese cuadro refieren que hay un dolor aquí intenso, ¿sí? Que es muy molesto. Pero no es lo único que puede presentar a la examinación física consolidación, o sea que su parénquima pulmonar esté, por así decirlo, condensándose. Puede presentar cambios radiológicos. Y en cambio, la neumonía típica, fíjense que a veces puede ser subfebril, no siempre aparece con un cuadro de fiebre, no hay fiebre a veces en los pacientes. Fíjense que la tos puede ser seca, no siempre va a tener tos con expectoración, en la típica. Ya puede tener dolores en los músculos, no tiene hallazgos evidentes, en la radiología tiene un diferente comportamiento y a veces van a escuchar que incluso a veces se asocia manifestaciones gastrointestinales, tiene vómitos, tiene diarreas. ¿Y qué tiene que ver eso con neumonía? Realmente nada, ¿no? Pero fíjense que en la típica lo que tienen que entender es que no se presenta de la manera que nosotros esperamos, ¿ya? Pero sí es una neumonía, porque hay un agente que está afectando al pulmón. Aquí otro cuadro que me da a entender, pero como les digo, no hay una regla general de así es la típica y así es la típica. La típica es fácil de reconocer, la típica es un poco más compleja, ¿ya? Pero una ayuda importantísima dentro del reconocimiento del patrón
de típica o atípica es una radiografía, ¿ya? No creo que bueno, lo más importante que ustedes tienen que saber es que las neumonías típicas se presentan de un solo lado, son unilaterales. Si está afectando acá, se va a presentar la lesión acá, no tiene nada que ver acá. Si está afectando acá, acá, ¿ya? Y afectan generalmente a un lóbulo específico, no afectan a todo el pulmón. Por ejemplo, fíjense, todo esto es una radiografía normal, pero el lóbulo afectado es este, ¿ya? Capaz no lo reconozcan ahorita la lesión, está bien, eso no importa, pero fíjense que solo afecta a un lóbulo, el lóbulo inferior, ¿ya? Puede ser el superior o puede ser el medio. Y tiene un patrón, esto lo van a conocer en radiografía como patrón lobar. Tiene una forma triangular la lesión, un triángulo en la radiografía, y decimos es un patrón lobar, característico de la neumonía típica, ¿ya? Pero en cambio en la neumonía atípica, fíjense que a veces la afectación es bilateral, los dos pulmones están afectados, pero no hay condensaciones lobares, pareciera forma intersticial o reticular. Es decir, acá yo tengo un pulmón y acá yo voy a tener otro pulmón, ¿ya? En la neumonía típica, las consolidaciones generalmente van en forma triangular. Es una zona bien densa del pulmón, que normalmente el pulmón es oscuro, ya, porque tiene presencia de aire normalmente. Pero en los pacientes con neumonía típica, el patrón es lobar. Afecta a un solo pulmón y tiene una característica lobar. En cambio, en las atípicas, el patrón afecta a ambos pulmones, es bilateral, y se observa de la siguiente forma, como patrones en redes. Ya ese tipo de patrón le conocemos como patrón intersticial, ¿sí? Puede que sea de esta forma o también puede que no, por eso es atípico, ¿no? Pero generalmente se puede observar radiológicamente de esta forma, ¿ya? Ok, entonces en las neumonías adquiridas en la comunidad, tienen que diferenciar siempre que llega el paciente si era típica o si es atípica, ¿ya? ¿Cuál sería la herramienta más útil para diferenciar una típica de una atípica? ¿La clínica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? Les estoy preguntando así para que razonen. Eduardo, si yo quiero diferenciar una neumonía típica de una atípica, ¿la clínica es mi herramienta fundamental? Ya. La clínica es una herramienta muy importante siempre, ¿no? En todas las enfermedades. Solo que puede ser que en este caso no sea tan fácil diferenciar solamente con clínica. Porque ¿qué hacen ustedes si su paciente viene? Doctor, tengo una tos medio molesta, me duele la cabeza, estoy con vómitos, náuseas, estoy con diarreas, me empezó a levantar erupciones en la piel. ¿Ustedes van a pensar en neumonía? Probablemente no, ¿sí? Porque las atípicas se presentan así, sin un patrón específico. Entonces, ahí y solo ahí, capaz, la herramienta más importante es una radiografía de tórax, ¿ya? Y solo en ese caso. Pero después es fácil evaluar con la clínica. Esas son las neumonías extrahospitalarias. Pero cuando ingresamos a un hospital, estamos viendo pacientes que ya han sido internados un buen tiempo, ahí el panorama cambia. Vamos a hablar de las neumonías intrahospitalarias, que se abrevian de esta forma. Neumonía intrahospitalaria. No, cuando vean esa abreviación no se asusten, ¿ya? Es muy común abreviarla de esa forma. Las neumonías intrahospitalarias son consecuentes con los patógenos más abundantes en el hospital, ¿ya? Todos los patógenos, suena muy raro decirlo, pero todos los patógenos que se asocian con microbiota intestinal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es común estos patógenos? Yo soy un médico, ¿ya? Que tengo un paciente que no sé, está con un cuadro diarreico, lo examino, voy, lo toco, no me lavo las manos, voy a otro paciente, la examino. O sea, es fácil diseminar bacterias del ámbito hospitalario de un paciente a otro si no se tiene un cuidado, ¿ya? Entonces, los agentes etiológicos más, pero más comunes son la Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Los Acinetobacters, las Pseudomonas, el Aureus, MRSA, más que todo las bacterias resistentes ya a antibióticos, porque ese ámbito hospitalario está lleno de bacterias resistentes, ¿ok? Pero, ¿cuál es la diferencia clave? Y esto les va a servir cuando estén resolviendo un examen de este tema. ¿Cuál es la clave para diferenciar una neumonía extrahospitalaria de la intrahospitalaria? ¿Cuál creen que es el criterio? El agente etiológico. ¿Cómo? El agente etiológico. El agente etiológico, pero si llega tu paciente, ¿cómo con el agente etiológico puedes determinar si es intra o extra? ¿Cómo?
los datos epidemiológicos, ya puede que sea diabética, pero igual todavía no te concluye nada. ¿Qué creen ustedes? ¿Y quién está desatento? Jairo. Claro. ¿Cómo usted diferenciaría o qué cree que es lo más útil para diferenciar una neumonía intrahospitalaria de una adquirida en la comunidad? Elda. ¿Dónde está Elda? Elda. ¿Ni idea? Pablo. Tengo una idea, pero siento que es muy... A ver, dila. muy sonso. No sé. Dila. O sea, Nadie te va a jugar. Roberto. Después de averiguar por qué razón está en el hospital el paciente, quizás por... Puede ser. Ya. Claro, por eso antes. Puede ser. Es algo muy sencillo. Y se le va. Sí, está en el ¿Ya? hospital. Para diferenciar intrahospitalaria de extrahospitalaria es el tiempo de estadio en el hospital. Si el paciente ha estado más de 48 horas en el hospital y después de las 48 horas recién empieza con un cuadro de neumonía, es intrahospitalaria. ¿Ya? Y si ingresó al hospital apenas hace 2 horas, digamos, y en las próximas 10 horas empieza con un cuadro de neumonía, no se puede haber infectado en el hospital, porque las neumonías o todas las infecciones tienen un periodo de incubación. ¿Qué es periodo de incubación? Puede ser una pregunta de hoy día. ¿Qué es periodo de incubación? El tiempo Desde que ingresa el agente etiológico hasta la primera... Ya, es el tiempo que transcurre desde que yo tengo contacto con el patógeno hasta que produzco síntomas. Ya, ese es el periodo de incubación. Entonces, la regla clave aquí es el tiempo de hospitalización. Y esto no se les olvide, por favor, porque en los casos clínicos de neumonías les ponen paciente que es ingresado hace 48 horas, hace 24 horas, hace 3 horas. Es importante el tiempo de estadía en el hospital para diferenciar, sí, porque si el paciente ya estuvo más de 48 horas y después de las 48 horas ya empieza con una sintomatología de neumonía, tos, expectoración, dolor, fiebre, vamos a sospechar de una intrahospitalaria. Pero si es menos de 48 horas, es decir, menos de 2 días que se internó y ya empezó con su sintomatología de neumonía, vamos a descartar que sea intrahospitalaria, sino que se infectó de afuera y recién está teniendo los síntomas solo por el periodo de incubación, ¿sí? La regla clave acá es las 48 horas de estadio en el hospital. Más de 48 horas en el hospital y tiene una sospecha de neumonía, es intrahospitalaria. Menos de 48 horas y tiene en el hospital y tiene una neumonía, una sospecha de neumonía, es en la comunidad, ¿sí? Regla clave. ¿Por qué es importante diferenciar estos dos? Porque los agentes etiológicos cambian. Si yo voy a tratar una neumonía intrahospitalaria, no va a ser de la misma forma que una neumonía en la comunidad. Primeramente, por los patógenos que son diferentes y por las resistencias de los antibióticos. A una neumonía extracomunitaria, con un betalactámico hasta a veces es más que suficiente. Pero una neumonía intrahospitalaria va a requerir el amplio espectro, a veces 2, 3 antibióticos al mismo tiempo para que se pueda quitar la neumonía. Entonces, por eso es importante diferenciar. Ya, esta parte lo vamos a revisar. Como tal, no hay neumonías crónicas, ya, pero hay infecciones que pueden inflamar el pulmón durante bastante tiempo. Las tuberculosis sí puede producir una inflamación muy prolongada. Las micosis pulmonares, las neumonías aspirativas, este es el factor principal de que el aureus sea un agente productor de neumonía, ya, porque el aureus es microbiota cutánea. Solo en neumonías aspirativas el aureus adquiere una importancia. Porque, ¿qué es neumonía aspirativa? Es cuando yo el contenido de la boca o el contenido gástrico por algún accidente lo hago ingresar a través de la vía aérea. Normalmente no ingresa, ustedes tragan saliva y la glotis se cierra y pasa lo que quieran tragar por el esófago. Pero hay en algunos pacientes, más que todo ancianos, que este reflejo de deglución ya está cansado. Entonces, la parte que tragan, una pequeña parte se ingresa a la vía aérea. Y eso baja, y obviamente toda la bacteria de la microbiota oral también baja conjuntamente a la vía aérea. Entonces, esas son las neumonías aspirativas. Son cuando se causa una infección debido a la inhalación de las secreciones de la boca, del contenido del estómago, ¿sí? Y en pacientes inmunocomprometidos, las infecciones más tempranas, o sea, en un paciente que tiene la inmunidad comprometida, se enferma cada rato de infección respiratoria, ¿ya? Y ahí están simplemente los agentes comunes, el neumonía, el influenza, el moraxella catarrhalis.
Pero cuando ya tiene un grave, pero grave deterioro de la inmunidad, ahí afectan bacterias o patógenos que normalmente no afectan. Las micobacterias, los hongos, los parásitos, que antes no producían neumonía porque el paciente tenía una inmunidad relativamente estable, ¿no? Puede ser una pregunta, pero de más adelante, ahorita no, pero si quieren se la anotan. Un agente etiológico productor de neumonía importante en pacientes con SIDA, ¿ya? Pacientes con la inmunidad muy deteriorada, es el Pneumocystis jirovecii, ya es un parásito. Produce neumonía en estos pacientes. También el Cryptococcus neoformans, ¿ya? ¿Perdón? El Pneumocystis jirovecii, sí, es un hongo, ¿ya? Dije parásito, ¿no? Ya, el Pneumocystis jirovecii, el Cryptococcus neoformans son agentes muy comunes en pacientes con VIH, productores de neumonía. Ya. A ver, ¿qué tiempo nos queda? Ya, estamos bien. Entonces, ustedes tienen un paciente con neumonía extracomunitaria. La neumonía adquirida en la comunidad se la abrevia así: NAC y NIH. ¿Ya? NAC es neumonía adquirida en la comunidad y NIH neumonía intrahospitalaria. Hay una escala, así como hemos visto la escala de Centor, ¿ya? Pero esta escala no es para diagnóstico, esto que se les quede bien en claro, es para pronóstico del paciente. Viene un paciente con neumonía extracomunitaria o de la comunidad y queremos saber cuánto es su probabilidad de muerte. Entonces ahí aplicamos el CURB 65. Hay otra más, pero el CURB 65 es una pregunta en el práctico, ya en el práctico final más que todo. Así que se lo tienen que aprender bien. ¿Cuáles son las categorías que valoramos? CURB 65, sé de un estado de confusión, ¿ya? Viene un paciente y le hablan, señor, ¿dónde está? Yo. Confundido, eso se puede valorar con una evaluación neurológica general. Está confundido, ahí le damos un punto. Está respirando más de 30 veces por minuto. ¿Cuánto es la respiración normal? 12. De 12 a 20, ¿ya? 12 a 20 respiraciones, pero está bien, pero 12 a 20 es el parámetro. Pero cuando está aumentado decimos que está arriba de 20, ¿cómo se le llama? Taquipneico. Y abajo de 12, perdón, bradipneico. Entonces, pacientes que están con taquipnea mayor a 30, van a verlo, es muy fácil de reconocer una respiración rápida. Ya, le damos otro punto. Le tomamos la presión arterial y la sistólica está menor de 90 y la diastólica menor de 60, otro punto, está con hipotensión. ¿Cuánto es el valor normal de presión arterial? 120/80. 120/80, no es otro parámetro más fácil. Y tiene más de 65 años, otro punto, ¿ya? La edad aquí es importante, 65 es la edad del paciente. Tiene más de 65, le doy otro punto. No tiene más de 65, no le doy nada. Y el último que me olvidé, el boom, ¿ya? El boom, si está más de 20 miligramos o más de 19 miligramos de decilitro, un punto. ¿Cómo se calcula o de dónde viene el boom? ¿Qué es el boom? Urea en sangre. No es urea en sangre, por si acaso. Urea y nitrógeno. Son los compuestos nitrogenados en sangre. Y sí, la urea es uno, pero tienen que buscar... Creatinina y ácido úrico igual, creo. Son los tres. Ya. ¿Y cómo determinamos cuánto es el valor de boom? 0.22 por urea. Los que están con Hidalgo ya lo saben. Pero se puede calcular, se puede hacer una estimación, ¿ya? Y si no, pueden buscarlo en ese momento que tengan. Entonces, pero aquí que es importante saber la urea del paciente. Con urea yo calculo el boom, ya sin urea no tengo boom. Entonces, si el paciente tiene todos estos parámetros, un punto, y la escala máximo es de 5 puntos, ¿ya? ¿Qué me dice esto? Pacientes que tengan de 0 a 1 puntos tienen una baja mortalidad y yo los puedo tratar en su casa, ambulatorio. Esto es lo más importante del CURB 65. Paciente que tiene un CURB de 0 o 1 puntos es un paciente que tiene neumonía, pero una neumonía leve. ¿Ya? Entonces yo lo puedo mandar a su casa con antibióticos. Señor, váyase a su casa, descanse, tómese estos antibióticos y ya. Tengo yo un paciente con un CURB de 2 a 4 puntos. Es una mortalidad ya moderada, o sea, no está alta, pero en esos pacientes yo considero hospitalizarlos. O sea, ya no los puedo dejar ir a su casa, los tengo que hospitalizar ahí. Y tengo un paciente que tiene 5 puntos en la escala de CURB y yo directamente
considera una mortalidad elevadísima y debería estarlo tratando en una terapia intensiva a ese paciente. No lo puedo dejar ni en sala de hospitalización común, ni en su casa, directamente en una terapia intensiva, donde le den el cuidado, ¿ya? Una medida de cuidados intensivos. Es importante la escala de Hoops, sí, chicos, ¿ya? 0 a 1 puntos a su casita, tratamiento ambulatorio, ¿ya? ¿Qué es tratamiento ambulatorio? Ir a su casa. Que el tratamiento lo doy en su casa. Es la típica, ustedes van al médico, la mayoría de aquí que vamos al médico nos dan tratamiento ambulatorio. Es decir, le dicen, doctor, tengo esto, bueno, tómese esto, tales días, tales horas, y listo, vuelva a la siguiente semana. Eso es tratamiento ambulatorio. Tratamiento hospitalizado es que, a ver, tiene esto, bueno, lo ingresamos al hospital y el médico, mediante la enfermería, mediante todo su proceso, les administran todos los fármacos. Y unidad de cuidados intensivos es que ustedes están en un área totalmente aislada, con máquinas por aquí, por allá, monitorizándolos 24/7 por si se descompensan y se pueden morir, ¿ya? ¿Qué? 2 veces. No es la única escala de que existe. Están dos escalas, la CURB 65 y la PCI. ¿Ya? La PCI es más complicada porque tiene 12 criterios ya para memorizarse. Entonces la más fácil siempre es la CURB 65. No le van a preguntar la PCI, ni en medicina interna preguntan la PCI. ¿Ya? Pero la CURB 65 sí. A ver, esquema rápido. Microbiota de los pulmones, de la tráquea, de los bronquios. Ya, creo que se viene a confundir con esas cositas. Como ustedes saben, para un diagnóstico microbiológico completo, adquiere importancia la toma de la muestra. Cuando un paciente que viene con tos y expectoración, tenemos que sospechar una neumonía, pero para confirmar mi neumonía tengo que hacer un laboratorio, un cultivo microbiológico de la muestra. Y ahí es donde solicito al paciente que lleve al laboratorio una muestra ¿de qué le digo que lleve? Esputo. Solo en pacientes que tienen flema o expectoración, ¿ya? ¿Cuáles son las recomendaciones para que esa muestra sea útil para el diagnóstico microbiológico? Que primero el paciente se enjuague la boca, ya para intentar eliminar la mayor cantidad de bacterias que hay ahí, entre comillas. Y segundo, que la muestra sea esputo y que no sea saliva, ¿ya? Porque a algunos pacientes le dicen, ponga su flema o su esputo, perdón, en un frasquito, y ahí hay 90% saliva, 1% esputo. Ya esas muestras tampoco sirven, ¿no? Tenemos que decir al paciente que sí o sí sea de lo más profundo de su pulmón, de su ser, que saque esa flema. Ya no sirve una saliva. Asegúrense de informar al paciente o enseñar al paciente que lo que tiene que recolectar, es la flema y no la saliva. Ya la saliva no va a servir. ¿Por qué no va a servir? Porque si hacen cultivo de la saliva va a salir toda la microbiota de acá y no tiene importancia o sentido ese cultivo microbiológico. Pero, ¿qué pasa si es un paciente que está internado con confusión y ni siquiera puede botar flema? Le vamos a decir, señor, ponga su flema acá. No, ¿eh? Entonces ahí tenemos otros medios diferentes. Tenemos medios invasivos, en terapias intensivas se manejan los medios invasivos y los medios no invasivos, ¿ya? Los medios invasivos tenemos las pruebas broncoscópicas y las no broncoscópicas. Básicamente, ¿qué hacen? Agarran una manguera, un tubo estéril y lo meten por la vía aérea hasta llegar al pulmón y de ahí recolectan la muestra manualmente, ¿no? O sea, con la herramienta. Esa es la fibrobroncoscopía. Es obviamente traumática, pero el paciente generalmente va a estar inconsciente. No le van a hacer fibrobroncoscopía a un paciente que está lúcido, alerta. Se puede hacer un lavado bronquial, un cepillado bronquial. Esto no es necesario que se lo aprendan, porque no. Y puede ser pruebas, biopsias, etcétera, pero de manera general, si no podemos recolectar la muestra por expectoración, y el paciente está inconsciente, vamos a agarrar alguno de estos métodos para poder obtener una muestra, ¿ya? Y poder hacer un cultivo microbiológico. El más importante de acá es el lavado bronquial, ¿ya? Con el lavado bronquial se puede recolectar muestra, ¿ya? Y llevarla al laboratorio. Y métodos no invasivos, frotis de tracto respiratorio, esputo, broncoaspirado, etc. Fíjense que puede detectarse neumonía en orina. Aquí fíjense que hay orina, y sí, ¿ya? Pero no todos los tipos de neumonía, ¿ya? Les dejo como tarea de investigación para la siguiente semana, de todos los agentes etiológicos que producen neumonía, ¿cuál sí se puede detectar en orina? ¿Ya? Averíguenlo, es interesante. O sea,
Hiroeshi. Ajá, pero creo que sí, por Ya, para estar 100% seguros, lo investigamos para la siguiente clase. ¿Ya? Pero... ¿esto no ha subido? Fíjense que el tratamiento de una adquirida en la comunidad, no es necesario que tampoco se lo memoricen ahorita al 100%, pero cuando el agente es una ambulatoria, yo puedo echar de la mano de una amoxicilina, un betalactámico, más un macrólido, y con eso puede ser más que suficiente para el tratamiento de una neumonía. ¿Ya? Fíjense que el esquema antibiótico, esto es complejo, es medicina interna, yo lo he visto recién en medicina interna, sí, ¿ya? Pero este esquema me ayuda a determinar el tratamiento. Mientras más grave, más espectro mi antibiótico adquiere, ¿ya? Eso es lo único que tienen que saber, ¿ok? A ver, vamos con los casos clínicos. Me va a ayudar la chica que llegó tarde. ¿Cómo se llama? Maleheidi. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cómo? Léemelo el caso clínico, por favor. varón de 44 años, obeso, es ex-adicto a la droga, tiene inhalatoria desde hace 10 años y es bebedor desde hace un año. Reside desde hace un año en un centro de rehabilitación. Acude a urgencias por clínica de 3 días de evaluación. Ay, no veo auxilio. ¿No ve? No, ¿Por el reflejo o porque no ve de verdad? no, o sea, porque lo veo un poco lejos. Dime, está bien con la medición, no está bien corregida su medición óptica entonces. Luis, a ver cómo le terminado de leer, por favor. No, empiezo a leer. Sí, fuerte. Varón de 44 años, obeso, ex adicto a drogas y inhalatoria desde hace 10 años y ex bebedor desde hace un año. Reside desde hace un año en un centro de rehabilitación. Acude a urgencias por clínica de 3 días de evolución, intensa tos con expectoración purulenta, fiebre de 41 grados. Horas antes de acudir al hospital comienza con disnea progresiva y dolor en punta de costado. A la auscultación se encuentra taquicárdico, se inicia antibioterapia empírica con cefalexima y levofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, con el objetivo de descubrir los microorganismos más frecuentes causantes de neumonía, la adquisición comunitaria. En la radiografía de tórax inicia disaflesia, un infiltrado pulmonar alveolar. Se solicita cultivo de esputo y el laboratorio reporta en la tinción de Gram abundante diplococo gram positivos. En el cultivo crece la bacteria productora del 80% de la adquisición comunitaria. Ya. Está interesante. En su guía, como ejercicio práctico, está así una tabla de clínica, una tabla de laboratorio. ¿Qué más está? Datos epidemiológicos, Un dato de epidemiología y análisis bacteriológico que se debe solicitar análisis y diagnóstico presuntivo. diagnóstico presuntivo. ¿Cuál es el ejercicio acá para que ustedes lo hagan para todos los casos clínicos? En la parte de clínica tienen que sacar todos los signos y síntomas que hayan leído del caso clínico. ¿Qué signos y síntomas han visto acá? Tos con expectoración, Todo con expectoración. ¿Qué más? purulenta fiebre, Fiebre. ¿Qué más? disnea, Disnea progresiva. ¿Qué más? dolor en punta de costado. Todos esos signos y síntomas que ustedes ven, lo anotan ahí. ¿Qué laboratorios? Bueno, aquí no se referencia al laboratorio más que la radiografía, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. En su caso dice hemograma. Ya en una infección los leucocitos siempre están elevados y... ¿Me le presto un cachito subir? Porque esa parte no la tengo. La tinción de Gram. Y la tinción de Gram, que bueno, ya sabemos que nos dice que son diplococos Gram positivos. Datos epidemiológicos, ahí se coloca el contexto del paciente. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos importantes de este paciente? Es un droga. Es un ex drogadicto. Ya, ¿qué más? Es alcohólico. Es un obeso. ¿Qué más? Es ex alcohólico. ¿Qué más? ¿Qué más? Vive en un centro de rehabilitación. Ya, vive en un centro de rehabilitación. ¿Qué más? Es hombre. ¿Cómo?
Ya, hace 3 días está... ya. ¿Qué más? ¿Cómo? No me están diciendo lo más importante. No. Ya, eso ya me lo dijeron. Es ex drogadicto, es bebedor, es obeso. Es de 44 años y es varón. ¿Sí? Eso es epidemiología. ¿Por qué? Porque en pacientes mayores a 65 años ahí adquiere mayor mortalidad la neumonía. ¿Sí? Edad y sexo son importantes también en epidemiología. Ahí coloco varón, 44 años, ex adicto a las drogas, ex bebedor, obeso. Todos esos son factores epidemiológicos. ¿Ya? En el apartado de análisis bacteriológico que se debe solicitar, ¿cuál es el análisis que se solicita? El bacteriológico. Cultivo de esputo, ¿sí? Sencillo. Y el diagnóstico presuntivo, probablemente una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ya? De hecho, aquí está. Ok, o neumonía típica. Neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? En la toma de muestra, ¿qué es lo importante? Primero, ¿cuál es la muestra que se solicita al paciente? Esputo. ¿Y cuáles son las condiciones de la muestra? Para que sea una buena muestra. Sin contaminación. ¿Ah? La boca enjuagada, ¿ya? ¿Qué anotaron ustedes? A ver, chicos. ¿O no anotaron nada? Que sean ayunas. ¿Que no use antibióticos? ¿Ya? ¿Y por qué? ¿De la muestra? ¿De la ¿De muestra? dónde copiaron? ¿De qué? ¿De qué? ¿Muestra? ¿Esputo? ¿De muestra? ¿Cuáles son las condiciones de la muestra? Que no sea saliva. Quedando con tan ¿Ya? El enjuague bucal es el más importante, ¿ya? Que no sea saliva. En ayunas, ¿por qué? Porque el alimento puede llegar a contaminar el esputo, ¿ya? De preferencia que no haya comido nada, ¿no? O que la boca esté limpia, no que esté en ayunas específicamente, ¿ya? Porque si uno está con alimento en la boca y no está bien lavada la boca, ahí queda el resto de alimento y se contamina la muestra. Obviamente no tomar antibióticos. Si un paciente viene con neumonía o se sospecha de neumonía, ingresa al hospital y le dicen, doctor, ya me estaba tomando amoxicilina, ¿va a variar el resultado del laboratorio? Sí. Entonces, de preferencia que no haya tomado nada. ¿Cuál sería el diagnóstico final de este paciente? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, chicos. No sé si me están entendiendo. Miguel Ángel. ¿Cuál sería el diagnóstico final? Pablo. ¿Cuál sería el diagnóstico final? Ya. Puede ser una neumonía típica. Sí. Yo no me acuerdo por qué hice esto. Neumonía adquirida en la comunidad yo le pondría. ¿Sí? Porque es adquirida en la comunidad de afuera. No se olviden, primero tenemos que, esto es importante, primero determinamos si es de la comunidad o si es intrahospitalaria y después determinamos si la presentación es típica o atípica. ¿Ya? No pueden tirarse directamente típica o atípica. Típica o atípica. ¿Ya? Lo primero es determinar si es intrahospitalaria o de la comunidad. Entonces, una neumonía adquirida en la comunidad. El agente más etiológico probable, el Pneumoniae. ¿Ya? ¿De dónde se puede infectar el Pneumoniae? De las gotitas de Fluger. ¿Y cuál es la vía de transmisión? Aérea. ¿Y cuál es la tríada de la neumonía? Literal. Si ahorita ustedes ven en su examen eso, no se compliquen. Yo voy a creer y elijo creer que ya saben rellenar esto, ¿ya? Así que lo voy a saltar. Vamos con el segundo caso clínico. Eso es muy largo. Lo puede leer Lucero. ¿Dónde estás? Es muy largo. ¿Lo puedes leer, por favor? Fuerte. ¿No lo puedes leer? A ver, cambiemos. Josué. Fuerte.
Varón de 19 años de edad, universitario, negó tabaquismo y toxicomanía. Inició su Lo demás, padecimiento por 3 favor. días previos a la consulta, con fiebre 38.9 grados centígrados, acceso de tos seca, orexia, leves molestias osteomusculares y fatiga, sin náusea ni vómito. Las evacuaciones intestinales eran normales, no refirió síntomas urinarios, negó cefalea y odinofagia. Se automedicó con paracetamol y a la exploración física se observó temperatura de 38.3 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 119 por minuto y una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, una presión arterial de 123 sobre 73 milímetros de mercurio. Ya. Peso corporal de 47.5 kilogramos y el paciente estaba consciente, tranquilo, tenía hiperemia faríngea sin secreciones, no se observaban adenomegalias en ninguna zona, los campos pulmonares sin estertores, sibilancia o datos de sospecha de condensación pulmonar. Se estableció el diagnóstico de faringitis y se inició tratamiento con antibiótico beta-lactámico, amoxicilina de 850 miligramos cada 12 horas por vía oral. Después de 72 horas de tratamiento y ante la falta de respuesta al mismo por persistencia de accesos de tos no productiva y fiebre, se solicitaron estudios paraclínicos y radiografía posteranterior de tórax. Está diferente, ¿no? Acá. Yo le sigo leyendo. Resultados de laboratorio. En el hemograma había una hemoglobina de 16,3, hematocrito de 47, leucocitos de 6.590, neutrófilos de una neutrofilia de 71%, eosinófilos 1%, monocitos 5, linfocitos 22, plaquetas 281.000. El examen de general de orina normal. Con base en el cuadro clínico y su evolución, además de los hallazgos de laboratorio y radiológicos, mostraron que hay una zona de infiltrado basal izquierdo y se estableció el diagnóstico de neumonía típica y se cambió el esquema de antibiótico amoxifloxacino 400 miligramos cada 24 horas con respuesta clínica satisfactoria a las 48 horas con tratamiento de duración de 10 días y alivio total del cuadro clínico. ¿Ya? Fíjense que era un cuadro muy pero muy extenso y esto es algo que les puede pasar en su examen práctico final, ya porque los casos clínicos son así, completos, ¿sí? Saquemos los datos clínicos del paciente. ¿Qué signos y síntomas observaron en toda la lectura? Tos seca, hiporexia, Tos seca, hiporexia, molestias osteomusculares, mialgias, artralgias, Fatiga. hiporexia. ¿Qué más? fatiga, náusea, vómito. Fatiga, Sin náusea. sin náuseas ni vómito. ¿Qué más? No, la faringitis no es un signo síntoma. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Si no me enojo. Edad. No, estamos hablando de síntomas y signos clínicos. Estertores, sibilancia. No dice que tiene. Ah, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Roberto? Hiperemia faríngea. No. Ah, bueno, hiperemia faríngea, sí. ¿Qué más? Hay algo muy obvio ahí. Sí, fiebre. No nos dice que tiene fiebre, pero temperatura de 38,3. Eso es fiebre. ¿Ya? ¿Qué más? La frecuencia cardíaca, ¿cómo está? 119 por minuto. Aumentada. ¿Cómo se llama eso? Taquicardia. ¿Qué más? Frecuencias respiratorias. La frecuencia respiratoria está normal. Eso no es un signo. ¿Ya? Fíjense entonces que se están olvidando de aquí de lo más obvio, fiebre. No les está diciendo que tiene fiebre el cuadro clínico, ¿ya? Nos está dando directamente la temperatura y ustedes ya saben cuánto es la temperatura normal, ya saben cuánto es la frecuencia cardíaca, ¿ah? Ya saben cuánto es la frecuencia respiratoria. Entonces ustedes tienen que extrapolar los datos a signos y síntomas. Entonces, en la tablita de datos clínicos iría la tos seca, la hiporexia, las molestias osteomusculares, la fatiga, la fiebre, la taquicardia, iría la hiperemia faríngea, ¿ya? Todo eso va ahí. Datos de laboratorio, lo que hemos visto copiamos, ¿no? En una hemoglobina de 16,3, hematocrito de 47, leucocitos de 6.500, neutrófilos 71, linfocitos 22. Fíjense que solo en esta parte es difícil determinar si es una neumonía comunitaria, bueno, perdón, típica, porque tiene tos seca, no está botando flema. Tiene fiebre ya, pero no tiene, por ejemplo, el característico dolor en punta de costado. En los campos pulmonares a la auscultación no se escucha nada relevante, o sea, pareciera que no tuviera nada.
Y fíjense que solamente por observar una área eritematosa de la faringe, dicen que es una faringitis, ¿ya? Está correcto la evaluación del paciente, pero lo que es importante acá es que hay que saber que las neumonías no siempre se presentan como queremos, se presentan de las maneras más raras, ¿ya? Entonces, fíjense que pensó en faringitis y tiene todo el sentido porque estaba con esto, ¿ya? Con esto rojo. Pero no era una faringitis, era una neumonía atípica, ¿ya? Entonces lo más importante de las neumonías es establecer primero si es de afuera o es del hospital, si tiene una característica típica o atípica, ¿ya? Ya en los estudios posteriores fue una atípica, le cambiaron el tratamiento y listo, resultó. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos de este paciente? Universitario. Ya, es de 19 años, es varón, es universitario. Ya, su peso no está bueno, depende de su altura, ¿no? Pero no diríamos que está en sobrepeso ni nada. Ya esos son los factores más importantes. Y el diagnóstico presuntivo. Faringitis. Ya, puede ser una faringitis, ¿no? Pero también puede ser una neumonía típica, ¿no? Algo que les iba a decir acá que me estaba olvidando. ¿Cuál es el CURD? En la escala del CURD de este paciente, ¿cuánto puntaje tiene? No se toma, por eso que va a estar bien, pero se está caquéxico. El boom. ¿Cuánto es el puntaje en una escala de CURD? No tiene boom. ¿5? ¿Cuánto tiene este paciente? ¿2? No tiene boom. ¿O tiene boom? ¿Qué dicen los demás? No. ¿El paciente estaba confundido? No. ¿Qué dice acá? El paciente está consciente y tranquilo. Menos la 1. ¿Ya? Porque ni da. ¿El paciente estaba con respiraciones mayor a 30? No, dice que tiene 18. ¿El paciente estaba con una presión baja de 90 a 60? No. No. ¿Tienes más de 65 años? No. Y la urea probablemente no esté tan grave. Entonces, 0 a 1 puntos. ¿Ya? Casi nada. ¿El manejo de este paciente sería ambulatorio o intrahospitalario? ¿Y del anterior caso? ¿Cuál es el CURD de este paciente? A ver, 44 años ya. Digamos que 3. No tiene vuelta. ¿Está confundido? Probablemente no me dice nada de eso, ¿no? ¿Está con respiraciones mayores de 30? No tiene información. Le falta. Probablemente no. Está con... Entonces, en cada caso clínico, ustedes busquen el CURD si es neumonía, ¿ya? Eso va a ser algo que va a entrar en sus exámenes prácticos. Les anticipo. Ok, todo lo que hemos visto. Las neumonías intrahospitalarias pueden ser típicas o atípicas, ¿ya? No. Sí. De las neumonías típicas, ¿cuáles son los signos y síntomas más comunes? La tríada de la neumonía, fiebre, tos con expectoración, dolor en punta de costado. ¿Y los agentes etiológicos más comunes? El neumoniae, el influenzae, el aureus, la moraxella catarraria, así de memoria, por favor, ¿sí? Las atípicas, signos y síntomas. Puede ser subfebril, puede ser tos seca, puede ser mialgia, atralgia, puede ser manifestaciones gástricas, puede ser un montón. ¿Y cuáles son los agentes de las atípicas? Las agentes de las atípicas, los micoplasmas, las legionelas, leptospiras, ¿ya? No se olviden por favor de eso. Yo supongo que eso en general. Hay una escala más, que es la que les decía, que puede ser utilizarse CURD o esta, la de PSI o neumonía severidad, el índice de severidad de la neumonía. Fíjense que son todos estos valores que tomamos en cuenta, ¿ya? No le van a preguntar, ni a mí me preguntaron, espero, ¿ya? Si el paciente tiene neoplasias, hepatopatías, insuficiencias, se va sumando un puntaje.
y dependiendo de su puntaje se lo clasifica en 5 categorías. Lo que sí puede ser una pregunta importante es que hasta la categoría 2 es ambulatorio el manejo. De la categoría 3 para adelante es hospitalario, ¿sí? Un paciente con un PSI de categoría 1, categoría 2, la mortalidad no es mucha, lo puedo mandar a su casa, tratarlo en su casa. De 3 para arriba, estoy obligado a meterlo al hospital, si no se puede complicar, ¿ok? Creo que son diferentes, ¿no? Voy a irme con su guía. El boom no es nada más que el nitrógeno ureico en sangre, ¿ya? Su valor es menor a 20 miligramos de cilitro. Sea 20. Astenia, ¿qué es astenia? Debilidad. Es la sensación de cansancio, debilidad, ¿ya? La expectoración purulenta es la expulsión de un moco proveniente del tracto respiratorio. La fiebre, una elevación de la temperatura arriba de 37,5 grados. La disnea, dificultad para respirar. Taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. 100 latidos por minuto. ¿Qué es antibioterapia empírica? Es la terapia en base al conocimiento y experiencia. Es la terapia de antibióticos que le doy al paciente solamente con el conocimiento, ¿no? La experiencia, dice la doctora, pero es más que todo conocimiento. ¿Qué es NAC? ¿Qué significa NAC? Neumonía adquirida en la comunidad. Neumonía adquirida en la comunidad. Y NIH, NI. Neumonía intrahospitalaria.